Preocupa el nivel de los clubes paraguayos. Es un tema recurrente en los últimos años, en especial desde el 2020 y algo, no tenemos un equipo paraguayo que realmente compita a nivel internacional. Algunas que otras grandes victorias como la de Olimpia contra Flamengo, que lo elimina de Copa Libertadores, Flamengo siendo último campeón de América, y hasta ahí nos quedamos. Y quiero poner nomás dos ejemplos. Mushuk Runa de Ecuador deja fuera de su grupo a clubes como Cruzeiro y Unión de Santa Fe, brasileños y argentinos. Cerro Largo de Uruguay, un club que, con todo respeto, no existe en el ruido grande, deja fuera a Vitória y a Defensa y Justicia. Miren ustedes, no son brasileños y argentinos renombrados, pero acá cualquier equipo paraguayo que va a competir afuera, ve su grupo, ve a un brasileño y un argentino, si llegamos segundo ya está, nos tienen que premiar con un monumento más o menos. Son dos clubes humildes en sus respectivos países, dicho sea de paso, uno de ellos con un técnico paraguayo, con Ever Hugo Almeida, que ha conseguido una clasificación histórica. 16 puntos hizo Mushuk Runa, Juan. De 18, es así. Por ejemplo. Entonces, estamos hablando de equipos que compitieron y que hoy están en otras instancias. Y nosotros parece como que nos conformamos, ¿no? Brasileño, argentino, hasta ahí nomás, hasta ahí podemos llegar. Entonces, esto queremos saber. ¿Preocupa el nivel de clubes paraguayos? Es la pregunta. ¿Cuál es el número, Jesús? El número es el 0981-169-744. ¿Algo para opinar sobre esto, Juanpi, antes de leer la opinión de la teleaudiencia? Y sin dudas, porque incluso los equipos que pasan no convencen en sus... porque ahora vamos a ver lo que ocurrió ayer, que yo no recuerdo en este tiempo dos equipos que hayan sido apabullados de la manera que fueron Guaraní y Cerro Porteño, que terminen clasificando, que sea casi un festejo entre comillas de lograr el objetivo, como dijo Diego Martínez, pero al mismo tiempo siendo superados en cancha. Y aparte, hoy juegan dos equipos que están eliminados. Uno de ellos es Olimpia, por ejemplo, que es el que ganó algo a nivel internacional alguna vez en su historia. Es cierto. Por ejemplo, y el Guaya eliminado. Y contra en un grupo donde tenía, por ejemplo, por lo menos a Sudamericana, un equipo que nunca jugó torneos internacionales, el caso de San Antonio Bulo Bulo. Y Luqueño juega por segunda vez un torneo internacional, pero su campaña es similar. Claro, no ganó. No ganó, hasta ahora no ganó. Hoy juega simplemente para cumplir con el calendario. Porque, seamos sinceros, ¿cuántas posibilidades? Ojalá pase lo contrario, ¿no? Pero ¿cuántas posibilidades tiene Luqueño de ganarle a Gremio en Porto Alegre? Es complicado. Es muy difícil. Entonces, hablamos de dos equipos paraguayos que hoy uno dice juegan para despedirse. Entonces quiere decir que algo no se está haciendo bien en cuanto al nivel de los clubes paraguayos para competir internacionalmente hablando.